Ahora, lo primero que vamos a notar es que ya estamos trabajando en circuitos que tienen voltaje AC. Entonces, siempre van a variar en el tiempo, entonces ya no equivale a decir, ah, no es que está completamente cargado o algo así, no. No, es porque siempre van a estar variando en el tiempo. Entonces, primero verificamos que estén en coseno. Sí, sí están en coseno, porque esas son mis funciones de las dos fuentes de corriente y la otra de voltaje. Va. ¿Tiene la misma frecuencia angular? Sí, tiene la misma frecuencia angular. Nítido. El ángulo puede ser distinto, puede ser igual, no nos importa. Lo que nos importa es eso, coseno positivo y que tengan la misma frecuencia angular. Va, listo. Entonces, lo otro que voy a hacer es sacar el fasor de cada componente. El fasor de la resistencia va a ser simplemente la resistencia. El fasor de un capacitor nos lo recordamos que es menos J, sabiendo que J es número imaginario, la velocidad angular por C. Y, ¿cómo se llama? Dios, la impedancia de... No, impedancia. Sí, impedancia dije. Sí. La impedancia del inductor es simplemente J por WL. Entonces vamos a hacerlo por cada uno de los componentes. Y encontré un modo, fíjate vos, en complejo, que me dé las respuestas de una vez en polares. Entonces, así lo voy a estar trabajando. Entonces, para las resistencias tienen el mismo valor. Ahí no hay quiebre, no hay pierde. Entonces, Ujú. eh, vamos, primero sacaremos el del capacitor. Muy bien. Sería menos J, o sea, imaginario, partido de velocidad angular, que sería 2 quintos, por la capacitancia, que es de 1 medio. ¿Sí? Me da 5 de un ángulo de menos 90. ¿Sí? Listo. Va. Ahora vamos con el inductor. El inductor es simplemente I por 2 quintos por la inductancia, que son 3 cuartos. Sería 3 décimos y un ángulo de 90. ¿Sí? Aquí yo de una vez voy a sumar estas dos en paralelo. ¿Sí? Entonces me va a quedar una sola carga, porque al final lo que nos preguntan es voltaje. ¿Sí? Voltaje 3 y voltaje 4. Voltaje 3, voltaje 4. ¿Y qué están estas dos? Paralelo. Entonces, con que encuentre el voltaje que interviene en esta impedancia, ya quedó. ¿Sí? Porque solamente me pregunta el voltaje. Entonces, las voy a sumar, que sería un quinto, eh, digamos, ¿se acuerdan cómo sumar en paralelo? ¿Va? 1 partido la resistencia más 1 partido la resistencia, este elevado a la menos 1, y eso nos da un valor de un séptimo. ¿Sí? Un séptimo ohms. Entonces, yo lo que voy a... Va, redujemos el circuito con toda impedancia. Fuente. Ahora ya no lo dibujo como un capacitor, sino lo dibujo como una carga con valor de 5 ángulo de menos 90. Ahora ya no dibujo las dos resistencias, sino simplemente una impedancia con valor de un séptimo ohms. Y el inductor lo mismo, ¿no? Una cajita que simboliza la impedancia con valor de 3 décimos, un ángulo de 90. Y la fuente de voltaje. Entonces, como yo lo voy a trabajar por superposición, voy a poner nombre. En superposición, ¿qué es lo que hacíamos? Era
encender solamente una fuente y dejar todas apagadas, ¿sí? O sea, apagar todas las demás, ¿sí? Entonces, yo voy a apagar la corriente, sí, la fuente corriente, la voy a apagar, ¿sí? Que sería esta, ¿no? Entonces, como lo voy a apagar, ¿cómo evito o si yo apago la fuente corriente, digamos, en qué se convierte? ¿En un circuito abierto o en un circuito cerrado? Un cable. Para, para apagarle esa fuente corriente. ¿Cómo, qué tengo que hacer? Para apagar de la fuente, Ujú. ¿qué es lo que necesitas convertir? Esa fuente, como ahorita, superposición, voy a apagar la fuente corriente. ¿Cómo actúa una fuente corriente apagada? ¿Como un circuito abierto o como un lazo, como un cable? Eh, como un cable. No, Y la de voltaje es abierto. ¿Cómo que no, no? no, porque ponete, mira pues, aquí está tu fuente de Las voltaje. confundo. Mira, pues, aquí está tu fuente de voltaje. Y aquí estás, y aquí queda. Entonces, aquí tenés tu multímetro y como estás midiendo voltaje, vas a medir aquí tu punta roja y aquí tu referencia, ¿sí? Entonces, si vos la fuente de voltaje la colocas como un circuito abierto, si te das cuenta, yo sigo midiendo el voltaje, ¿verdad? El cable rojo sigue aquí, el cable azul sigue aquí, o sea, sigue midiendo un voltaje porque tengo la referencia. Pero ¿qué Ujú. pasa si yo vengo Ah, sí, y lo cierto. junto? Que ahí ya no estoy midiendo voltaje, es como que si yo midiera el voltaje, es como, esto es como que si yo viniera y juntara la punta roja directamente con la punta Con azul. la negra. Ah, Ajá, sí, sí. ajá, sí, sí, la referencia, ¿ah? Entonces las estoy tocando. Entonces ahí ya no mido voltaje, ya no hay nada, ¿sí? Por eso es que la fuente de voltaje, voy a poner aquí, la fuente de voltaje cuando se apaga actúa como un cable, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa con la fuente corriente? Miremoslo con el multímetro igual, ¿sí? Entonces, si con la fuente de voltaje se convierte en un cable, con la fuente de corriente se tiene que abrir. Miremos esto. Tas, sabemos que tengo mi multímetro y para medir la corriente tienen que estar en serie, ¿va? Iría aquí, porque va conectada, digamos, a una carga, ¿sí? Voy a dibujar la flechita al revés para que... ¿sí? Entonces, sale de aquí la corriente, pasa por el multímetro, pasa por el sensor del multímetro para medir el flujo de electrones, sigue su camino, va para la impedancia o la carga y retorna, ¿sí? Ese es el flujo de la corriente, ¿sí? Entonces, si yo vengo y la apago, ¿tengo flujo de electrones? O sea, los electrones de este extremo pueden saltarse mágicamente al otro lado si hay aire, si no hay nada. Si es pregunta, no. No, no se puede, ¿va? No, no se puede. Entonces, así apago, ya no tengo corriente. El multímetro ya no mide corriente. ¿Sí? ¿Sí? Va, creo que ha quedado más clarito ahí. Sí se entendió, va. Sí, yo siempre las confundo. Pero por eso hice la demostración con el multímetro, para que medio analizaras ahí de por qué va. Ujú, ujú. Va. Pregunta, ¿esto sí lo estás grabando, cierto? Sí, sí lo estoy grabando. Quiero ver. Ah, Me sirve. pedazo, ay, pedazo de gente. No. No me digas eso.
Ay, pedazo de gente. No, pero dale, la verdad es que se entendió Empezá bastante. desde cero, por favor. Ay, Ay, mira, pues, mira uno que... diciendo dale tranquilo No, y el no, otro, no. dale. No, sí, sí, sí se está grabando. Ay, ya me había asustado. Sí, sí se está grabando. Me Tranquilos. asustaste. Igual empezás desde cero. Ni madres. Ay, ya me había asustado Hay porque... tiempo, Dios. Ay, sí. Ay, no. Ay, qué huevón. Va, va. Ok, ok. Sigamos, güey. Va. Sí, va. Apagamos la fuente corriente. Entonces la que tenemos que dejar encendida es esta, la fuente de voltaje. Entonces la fuente corriente se va, se vuelve un circuito abierto. Entonces prácticamente queda un cable suelto y queda una carga suelta. O sea, no hay flujo, esta carga no actúa. ¿Sí? Entonces me voy a centrar solo en esto. Lo voy a copiar. Vengo, coloco mi carga, que sería el de un partido 7. Aquí, 3 décimos, 90. Tas, ¿sí? La fuente de voltaje. Entonces, prácticamente tengo estos dos. Y a mí lo que me interesa, digamos, es sacar el voltaje aquí. Así que puedo hacer dos cosas. O puedo sacar la corriente y multiplicarla por la impedancia. O simplemente encontrar, ¿cómo se llama? El voltaje en ese punto, ¿sí? El voltaje que hay aquí. Y si yo así como el anterior, ah, no he hecho un ejemplo así. Ok, vamos a utilizar un divisor de corriente, no, un divisor de voltaje es el que vamos a utilizar. Porque así, sabiendo el voltaje que entra por los extremos, puedo saber el voltaje definido que hay sobre cada una de las resistencias. En este caso, la que me interesa es la de un séptimo, ¿sí? Entonces, yo vengo y digo, el voltaje en la resistencia de 1 partido 7, me quedaría 1 partido 7 dividido 1,7 más 3 décimos ángulo 90, ¿sí? O sea, prácticamente estoy diciendo, y todo eso multiplicado por el voltaje de entrada. ¿Cuál es el voltaje de entrada? En este caso, eso se nos pasó por alto. Tenemos que encontrar el fasor, porque ese es el dato que nos interesa. Entonces, para la corriente sería 1 ángulo de -60. Y para y para el voltaje sería 2 ángulo de -60, ¿sí? Entonces, el voltaje de entrada aquí sería ese fasor, 2 ángulo de -60, ¿sí? Entonces, aquí yo estoy diciendo, me interesa saber el voltaje que existe en esa resistencia. Y para saberlo tengo que poner el numerador, esa resistencia, dividido la suma de toda la cantidad de resistencias que existen en el circuito. Ojo que estamos en un circuito en serie, ¿va? Y eso multiplicado por el voltaje de entrada, que sería nuestro fasor. Entonces eso venimos, lo colocamos en la... Uy, uy, mi teclado, ahí está. Lo metemos en la calculadora, que sería 1 partido 7 más 1 partido 7 más 3 décimos ángulo de 90. ¿Está incompleto? Sí. Y eso multiplicado por el voltaje de entrada, que sería 2 ángulo, ángulo de -60. Me quedaría 0,86 a un ángulo de -124,5, digamos. ¿Sí? ¿Qué cosa? Voltios. Ahí está.
Ahora ya apagamos la fuente de corriente y encontramos un voltaje que nos interesa. Ahora vamos a volverla a encender. ¿Sí? La encendemos y ahora apagamos la fuente de voltaje. ¿Cómo apagamos la fuente de voltaje? Con un cable. ¿Sí? Entonces ahora este va a ser el circuito que nos interesa. Va. Que prácticamente me quedaría igual, va. Aquí está. Entonces voy a colocar fuente de voltaje que es VS1. VS1 en este caso está apagado. Entonces vengo y bueno, ¿qué es lo que me interesa a mí saber? Pues sería el voltaje que existe en, en esta resistencia, ¿va? Entonces, si se dan cuenta, esta resistencia, o bueno, y esa impedancia, porque estamos en AC, está en paralelo con esta, ¿sí? ¿Sí? Entonces, hago lo mismo. Vamos a ver, veamos, tengo esto. Fuente corriente, viene, impedancia, y como están en paralelo, las uno, ¿sí? En una misma. Entonces tengo que sumar estas dos en paralelo. 1 partido más 1 partido 3 décimos ángulo 90 y eso le va a lo menos 1, que son las resistencias en paralelo, ¿va? Normal. Entonces me queda 1 partido 7 más 1 partido 3 décimos ángulo de 90 y todo eso elevado a la menos 1 nos quedaría 0.13, digamos, un ángulo de 25. 25, 25.5 podríamos colocar. Va. ¿Qué cosa? Ohmios, porque simplemente sumamos estas dos resistencias en paralelo. Entonces ya nos queda este circuito. Entonces, si nos damos cuenta, ya tenemos la corriente que fluye a través de todo este circuito. ¿Sí? Entonces, solamente aclarando. Sabemos que la dirección de la corriente va para acá, va para acá, va para acá, ¿sí? Entonces, si sabemos que una impedancia o una resistencia es un componente pasivo, va a tener estos signos, más menos, más menos. ¿Por qué? Porque es una caída de voltaje. Sí, es una caída de voltaje, ¿sí? Entonces, donde sale la flecha, digamos, sale de aquí, sale el negativo, es una caída, es una pérdida. Entonces, sabiendo eso, podemos encontrar el voltaje, ¿sí? El voltaje que fluye a través de la resistencia, vamos a llamarle de la Z1, de impedancia 1. Entonces, el voltaje de la impedancia 1 va a ser la resistencia, 0.5, por la corriente que fluye. ¿Cuál es la corriente que fluye? El fasor que habíamos encontrado antes de la corriente. 1, ángulo de menos 60. ¿Sí? Entonces, venimos y colocamos en la calculadora. Creo que puedo colocar ANS, que es la respuesta anterior, por 1, ángulo de menos 60. Y creo que sí. Bueno, y creo que sí jala. Creo que sí jala. Vamos a probar. 0.13, digamos, a un ángulo de menos Gracias. 34.5. De nada. ¿Qué cosa? Voltios. Entonces,
ya encontramos vamos a marcarlo aquí, los dos voltajes, ¿sí? De la impedancia, que es la que necesitamos, tanto con la fuente de corriente apagada, tanto con la fuente corriente, con la fuente de voltaje apagada, ¿sí? Eso es superposición. Entonces, muy bien, la volvemos a encender y listo. Va. Entonces, si con la fuente de corriente apagada me quedó este voltaje, ¿sí? Sabemos, y eso creo que no lo había marcado, pero, bien, sí lo había marcado, miren, aquí tengo más y aquí tengo menos, ¿sí? La dirección de la corriente está yendo para abajo, o sea, el sentido, ¿sí? O sea, siempre es una pérdida, pero viene desde aquí, su positivo viene desde arriba, ¿sí? Entonces, voy a colocar el voltaje de la resistencia, no total, sino la resistencia importante sería el voltaje que encontramos de primero, ¿sí? Que sería este. Sería ese. ¿Sí? Y si se dan cuenta, voy a poner aquí. Si esta flecha va para abajo, esta flecha va para arriba. Van en signos contrarios, ¿sí? Van en contra. Por lo tanto, tiene que ser una resta. ¿De qué? Del voltaje hallado, que sería 0.13 ángulo de menos 34.5. Entonces, eso lo metemos y en teoría nos debería de dar el voltaje de la resistencia. Veamos si sí es cierto. Sería 0.86 ángulo de menos 124, ay Dios, 124.5 menos 0.3, ay Dios, 0.13 ángulo de menos 34.5 y nos da 0.869 a un ángulo de menos 133 grados. ¿Qué cosa? Voltios. ¿Nos coincide esto con la respuesta? Sí, exacto. Entonces, digamos, este es el fasor. Simplemente venimos y lo colocamos como función, va. Función del tiempo, coseno, le colocamos ¿cómo se llama? La velocidad angular. ¿Sí? Y ya. Y ya. Así quedaría. Esa sería la respuesta final para ambas.